Todos me están escuchando bien, todos logran efectivamente un buen audio. Si hay alguna dificultad, me lo hacen saber, me cuentan a través de algún medio. Listo. Entonces, antes que nada, agradecer la oportunidad que ustedes me brindan efectivamente a través de este espacio, de contarles un poco cómo efectivamente no llego yo a la obra de Saramago, sino cómo llega efectivamente a mi vida Saramago también, especialmente con esta obra. También darle las gracias al maestro Miguel Kolev, aunque algunos efectivamente puedan entender a qué se debe esto, pues ha sido también para mí una especie de fortuna, una gran fortuna que empieza por allá desde el año 2012, cuando yo estaba haciendo la maestría, y le escribo al maestro Miguel Kolev que si me puede dar alguna sugerencia para unos materiales adicionales para mi tesis, y él de manera muy generosa toma un pool de textos publicados por la universidad y me los envía generosamente a mi casa. Desde ese momento yo quedo prendado efectivamente de la generosidad, la amabilidad, del ejercicio académico del maestro, y pues empieza esta relación hermosísima con este grupo también de saramaguianos, del que pues me siento también partícipe, y espero humildemente pues hacer una aproximación efectivamente a lo que ha sido esta obra y tratar de encontrar una serie de intertextualidades. La intertextualidad en mi caso, y tal como lo propuse quienes estuvimos en la charla, efectivamente, o en la lectura con Silvia y con todo el grupo de saramaguianos hace un par de meses, un año atrás, de la caverna, pues supuso para mí estar pensando en las relaciones que había entre José Saramago y uno de los pensadores que resonaba de forma muy cercana en ese momento con el maestro Saramago, que es efectivamente el personaje que ustedes ven allí al frente también en la parte superior, que es Franco Berardi Bifo, o también conocido como Franco Bifo Berardi. Entonces yo voy a hablar posteriormente también de él. Voy a tratar de dilucidar efectivamente cómo se o no. Esa fue una de las intenciones también que el maestro me dijo: Jaime, queremos ver cómo se recepciona efectivamente la obra en esa época en Colombia. Yo voy a tratar de hacer una aproximación producto de las pesquisas que he elaborado. Yo para ese momento tenía una veintena de años, un par más, un par menos, pero quizás no tengo un elemento que sí acompañaba al maestro Miguel Kolev cuando yo le escuché su aproximación a cómo ha sido la recepción de la caverna argentina, porque la experiencia, el conocimiento ya lo embargaba en ese momento. Yo, en cambio, he tenido que hacer un ejercicio de revisar cómo pudo haber sido esa recepción y hacer una interpretación. Lejos estoy entonces de hacer algo apodíctico en este sentido. Será una aproximación provisional, de mucha provisionalidad, de tanteo, de revisión de algunas fuentes periodísticas para ese momento, más que académicas, porque incluso en el ámbito académico, si busco información, me estaría leyendo a mí mismo, que he sido como quien ha publicado algunos textos con respecto a la caverna desde esa época. Entonces, pues no tiene sentido. Entonces, lo haré desde ahí. Entonces, le puse una humanidad apellidada Al Gore en función de la hermosura, la belleza que me acompaña a mí también. Esta obra para mí también es clave, es una de las que más disfruto cuando releo. Junto a Ensayos sobre la ceguera, son dos textos que para mí son fuertes, son viscerales y colman efectivamente mis entrañas, las ponen definitivamente en aprietos. Y pues sencillamente es una invocación, es un reclamo también a una sociedad que en este momento está desbordada por la forma en la que tiene que vivir en medio de la productividad, en medio de un mercado atroz, que bien denominaba nuestro maestro José Saramago como esa teocracia del mercado. Entonces, creo que efectivamente estamos desbocados y estamos, digamos, llevados a unas dinámicas sociales donde podemos experimentar prontamente lo que vivió Cipriano Algor. Incluso recuerdo en este momento cómo cuando hacíamos catarsis de la lectura de La Caverna, nosotros
había una compañera que decía, la situación en la universidad está premiante, me sacaron, nos despidieron, una cantidad de situaciones que estaban viviéndose de forma tan indigna, con una crisis social y una crispación tan difícil, que me lleva a pensar a que hoy buena parte de la humanidad se apellida Al Gore. Entonces, eso inicialmente como para decir también de a dónde, por qué utilizo ese nombre o ese título. Incluso Miguel y también Silvia tienen el texto, es una treintena de páginas. No sé si en algún momento el maestro Miguel lo vaya a poner a circular o lo vaya a utilizar. Sin embargo, queda para ustedes si en algún momento lo desean leer. Ellos tres tienen ese texto y de las 30 páginas que escribí, yo sencillamente voy a sacar algunos elementos eje o pilares o bacilares para presentarles o para compartir con ustedes. De allí que será importante que ustedes de pronto, si quieren, tomen nota o después el maestro, como bien lo está anunciando acá, lo publique, o si ustedes lo quieren leer antes, pues no tengo problema con que ustedes determinen qué hacer con él. Entonces empecemos inicialmente con lo que va a ser acá, cómo se recepciona la caverna en Colombia. Entonces, algunos de los medios para ese momento, en el año 2000, ya para ese año, pues Saramago era efectivamente Nobel, era reconocido en buena parte del mundo. Creo que Alfaguara en ese sentido es inimitable, pues nadie logra efectivamente hacer la publicidad que hace una editorial con ese músculo mundial para efectivamente llevarlo a todos los rincones del mundo. Saramago entonces empieza a ser efectivamente leído desde ese momento de forma robusta, amplia, e incluso después su primer visita en Colombia va a ser precisamente en el año 2000. Va a ser efectivamente durante esa publicación de esa obra, y eso va a calar y va a generar también una especie de interés y de intencionalidades. Después él va a llegar o va a venir 3 veces más a Colombia, pero la primera visita efectivamente la realiza en el año 2000. Entonces, destacan durante ese momento que la publicación de José Saramago va a ser efectivamente, el maestro habla del febrero de 2001. ¿Me precisa, maestro? Sí, porque la caverna se termina en el otoño europeo, o sea, la primavera del año 2000. O sea Bueno, que la fecha de febrero tiene que ser la fecha de febrero de 2001. seguramente, maestro. Listo, muchísimas gracias. Entonces, un añito después de la publicación, incluso unos meses después de la publicación, viene por acá y van a aparecer en algunos medios de esa época estas apreciaciones que les comparto yo acá. Yo resalté algunos elementos en negrilla. La revista Semana, por ejemplo, habla de que esta va a ser una crítica efectivamente a la sociedad del siglo XX, a las dinámicas, sobre todo de producción para ese momento. En El Tiempo, que es otro de los periódicos, acá existen 2 periódicos que se han convertido en ejes o, digamos, de gran importancia, de gran envergadura en nuestro país, que son El Tiempo y El Espectador. Los otros periódicos realmente podrían ser periódicos de provincia o periódicos un poco más locales. En El Tiempo efectivamente aparece un artículo que ya había sido publicado incluso en otro lugar, en España, donde la señora Ana Mendoza dice: denuncia las injusticias de un mundo en el que millones de personas viven en la pobreza y no les queda mucho más que la rebelión. Esta es una mirada entonces ya que empieza también a mostrar los protagonistas o las personas que van a estar allí efectivamente en el radar de José Saramago en esta novela, y que pues van a denunciar también lo que está pasando en buena parte de nuestra nación. Y la gente va a empezar a conectar ideas, la pobreza, las dificultades. Colombia para ese momento también va a ser un país que está sometido a grupos delincuenciales, donde hay mucha miseria, donde hay mucha pobreza, donde efectivamente se marca una sociedad con grandes brechas sociales, una sociedad de un 2 o 5% que lo tiene todo, con gran opulencia, y una sociedad del 90% con una situación de precariedad, dificultades a ultranza. Entonces, esas dinámicas se van a marcar allí. Después, un artículo del señor Francisco Celis, un artículo
que efectivamente se denomina, se va a denominar El Tropel por Vera Saramago, que se los podría efectivamente compartir, que será en ese momento, en el 2001, efectivamente, el 24 de febrero. Por acá encuentro que es una reseña del 24 de febrero del 2001, o sea, temprano para lo que nos está compartiendo el maestro Miguel Colef. Entonces, él hace una reseña y cuenta efectivamente lo que la gente está esperando con la visita de José Saramago. Y allí enuncia que la obra está atravesada por los extremos de la inhumanidad. Y en ese sentido, uno va a encontrar en la obra de José Saramago, como lo traté también de plasmar en algún momento, que cada una de las obras que en algún momento el maestro llamó una trilogía, después la mujer de José Saramago llamó tetralogía, y lo que a través del maestro Miguel Colef y yo pues digamos que lo tomo prestado de Miguel Colef, nos hemos atrevido a llamar pentalogía. Hay una serie de denuncias, unas denuncias efectivamente desde cada uno de esos libros que formarían esa pentalogía a las formas en las que la humanidad se está socavando, el exceso de razón, la desaparición del otro, o digamos su exclusión, la forma en la que efectivamente el mercado lo somete todo, entre otros que tenemos allí, hacen parte como esas denuncias. Y el señor o el periodista Francisco Celis lo reconoce allí, dado que estamos desbocados por la globalización, por el mercado, y vamos a estar rayando unos asuntos de inhumanidad o de inhumanismo en este sentido. Y finalmente, para finalizar esta diapositiva, va a ser una denuncia también, lo demuestra el mismo periodista, una denuncia al capitalismo, a las multinacionales, al mundo virtual y a estos centros comerciales de los que hemos hablado ya, estas grandes superficies que van a convertirse en una especie de encantamiento, de fantasmagoría, de idilio, en la que el ser humano efectivamente también se va a perder o va a poner allí, mientras que la realidad efectivamente le sucumbe y le atenaza por otro lado. Entonces, esa es una forma en la que se lee para ese momento, la recepción de la caverna. Pero acá sería importante también reconocer qué se está viviendo en ese momento en nuestro país. Y en ese momento estamos hablando de que Colombia ha sido, y sobre todo para el 2000 y para unos años antes, un país que ha sido administrado por políticos o ha sido administrado por políticos de derecha que siempre estuvieron efectivamente sometidos a las políticas y a las propuestas de Estados Unidos. Entonces, hablar de mercado, hablar de globalización, era para ese momento también encontrar el non plus ultra, encontrar efectivamente la comprensión para salir de la situación de dificultad que había económica en el país, mientras que otros sectores no eran vistos, no era visto el campo, no era visto efectivamente las poblaciones periféricas, no era visto el problema también de seguridad, aunque nos atemorizaba a todos y a todos nos constreñía, pero lo importante era tener un mercado boyante y tener buenas relaciones con Estados Unidos. De allí que era más fácil encontrar personas que viajaban a Walt Disney o viajaban a Miami antes de que viajaran a otras zonas del país. Viajar a Cartagena o viajar no sé, a algún sitio turístico más importante en nuestro país como puede ser Santa Marta, puede ser la misma Bogotá. La gente efectivamente buscaba acá le podríamos decir ese norte, y ese norte es el ideal. Sin embargo, todo en función de un ideal, de un mercado que se fue vendiendo después de la década de los 60 y los 70. La situación que a toda Latinoamérica marcó con el Plan Cóndor, que fue una institución donde Estados Unidos quiso dominar a través de políticos títeres en
diferentes regiones, a través de dictadores, a través de la fuerza, a través del poder, también generó en Colombia que después de los años 60 en adelante, pues Estados Unidos pusiera la mira o pusiera también su interés acá. Obviamente eso ha ocurrido desde antes y lo pongo en el texto porque desde muy temprano, desde la década de los 20, 30, también estaba acá, pero con más razón, incluso John F. Kennedy estuvo y con Kennedy efectivamente se crearon barrios, colegios por doquier con el nombre de él. Y después de eso, todos los gobernantes efectivamente tuvieron injerencia para crear una especie de amalgama en la parte económica, política, de seguridad, militar, donde Colombia siempre asintió y efectivamente bajó la cabeza, permitiendo bases militares en diferentes lugares del país, tanto en el mar como al interior. Entonces, uno podría encontrar que la caverna también era una especie de denuncia a eso que se nos venía, un mercado desaforado, se nos venía efectivamente una propuesta hegemónica globalizante donde la economía iba a ser efectivamente el polum respice, la mirada efectivamente a la que debíamos poner todos nuestro interés y nuestros deseos. De allí que la importancia de poner el inglés como segunda lengua, la importancia de hablar mucho inglés, de ponerle en los pensum académicos tanto del colegio como universitarios, la importancia de la tecnología, la importancia de la ofimática, de una cantidad de elementos que venían efectivamente de afuera. Nunca, por ejemplo, defender una lengua aborigen de las tantas o de las cientos que tenemos, o tratar de buscar el enriquecimiento de las poblaciones foráneas a través de la explotación del mar, de la educación en esos lugares o de la productividad en el campo con formas más industrializadas, tecnológicas o digamos de avanzada. Nada de eso se hizo. Solamente al interior de las ciudades tratar de asumir esas propuestas que venían efectivamente de afuera. Y para, digamos, ya ir como redondeando eso, ¿qué se venía? ¿Qué otras cosas se venían con la caverna en ese momento? Entonces, una denuncia, pero también efectivamente lo que iba a empezar en el 2012 en Colombia. En el 2012 iba a empezar realmente a regir lo que desde hace décadas quería Estados Unidos con Colombia. Era un mercado, un tratado de libre comercio, donde efectivamente Colombia iba a negociar todo por unas relaciones estables, sobre todo en algunos productos bandera para Colombia, pero en detrimento de una cantidad de otros que se iban a ver afectados. Ustedes saben que Colombia tiene fama por unos 3 o 4 productos. A saber, podríamos pensar rápidamente en el petróleo, podríamos pensar en el café, podríamos pensar en algunos productos como las flores y también el banano o algunos elementos de frutas y verduras. Esos 4 elementos o esos 4 ámbitos son los que más reconocimiento han tenido efectivamente en nuestro país. Y entonces ganar un mercado en ese lugar supuso venderlo todo, vender el resto de elementos. Entonces ámbitos como la carne, como los lácteos, entre otros sectores, los artesanos, entre otros, se vieron sumamente perjudicados con este tipo de tratados, dado que nos iban a invadir productos con unos precios sumamente bajos y no iba a haber forma de competir con esas grandes, digamos, los subsidios que iba a dar Estados Unidos y esas grandes industrias que producen al por mayor con muy bajo costo. Entonces, Colombia, efectivamente, al día de hoy está solicitando que ese tratado de libre comercio firmado desde hace 3 años se revise con un poco más de atención. Eso está muy lento. El señor presidente empuja efectivamente a que eso sea revisado de nuevo y hay de todas maneras voces a favor y en contra, dado que allí también hay unas élites que han ganado, unas élites sociales que han obtenido muchísimos recursos y que han sido y se han convertido en
monopolios u oligopolios económicos que han, voy a decirlo de forma muy folclórica, han bebido de esa teta de manera maravillosa durante décadas. Entonces, no querrán tocarla efectivamente. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Voy a mirar rápidamente esta diapositiva que tenemos acá por si se me pasa algo y después pasamos a la siguiente. Entonces, Saramago viene en el 2000 y ya tiene un panorama de lo que está ocurriendo. Saramago ya tenía en mente a Colombia desde años atrás. Por lo menos cuando yo he leído Cuadernos de Lazaronte, allí encuentro efectivamente que Saramago hace entradas donde dice lo que le duele en Colombia. Incluso una de ellas la compartía con Eve cuando charlábamos sobre este momento. Iba a ser, por ejemplo, la forma en la que él le dolía el asesinato de un jugador de fútbol en 1994, en ese mundial épico que tuvo Colombia, donde se creía que iba a ser una gran presentación, pero salió prontamente. Y uno de los elementos que llevó a que saliera prontamente fue perder contra Estados Unidos, y hubo un gol, un autogol de un admirado jugador colombiano. Y José Saramago, con rabia, con indignación, con eso que acompañaba siempre al maestro José Saramago, lo reporta en uno de sus diarios, diciendo cómo puede ser esto. Entonces Colombia ya estaba en su radar y efectivamente habían situaciones que lo tocaban fuertemente. Hay un apoyo masivo en ese momento por parte de los estudiantes, los académicos, si quieren acompañar a José Saramago cuando viene en el 2001 y nos acompaña acá en Bogotá. Se llenó el lugar donde estaban, que era el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. No cupieron todas las personas e incluso hubo gente afuera que no pudo entrar. Entonces había una recepción masiva. Allí uno podría pensar que de todas maneras, dada la corriente, dada la comprensión que tenía José Saramago, que acá yo quiero ser muy delicado, y si el maestro Miguel Colef me quiere precisar algo, José Saramago se califica como un pesimista, pero también como un militó en su momento con las ideologías marxistas, y hablar de marxismo en Colombia era una situación que podía efectivamente, o más bien comunistas, era una situación delicada. Se denomina efectivamente un comunista hormonal, y para ese momento hablar de comunismo en Colombia no era precisamente hablar de el proletariado, no era hablar de la forma en la que estaban los sindicatos en el país peleando por los derechos de los trabajadores, porque aparte, durante buena parte del siglo XIX y el siglo XX, en Colombia se acalló en todo sentido a los sindicatos. Y acá traigo a colación un librito que habla de la forma en la que Colombia exterminó, los gobiernos puntualmente exterminaron los focos de sindicatos o de protestas, y efectivamente entonces que llegara alguien que tocara el tema del comunismo podía ser visto como una especie, como raro, ¿cierto? Tenía que verse como con cierto escepticismo. Eso no estoy diciendo que así haya ocurrido, pero es factible que en una atmósfera como la que vivimos en Colombia para ese momento, decir que hay alguien que viene con un sesgo comunista podría efectivamente ser homologado, o que tuviera como cierta cercanía con la idea que había de comunismo para esa época en Colombia, que estaba atravesada no por la ideología materialista, dialéctica de Marx o de otros, Bakhtin o de otros, sino lo que pasaba efectivamente con la guerrilla. De allí que era importante mostrar también que la idea de José Saramago era una idea de indignación, y buena parte de las personas que lo acompañaron en ese lugar veían claramente lo que José Saramago quería mostrar en el mundo, y era la indignación, la forma en la que se destruía la vida en muchos lugares, la forma en la que también era necesario escuchar a las personas en diferentes lugares del mundo. Para ese momento ya era conocido
que el maestro José Saramago había estado en México, efectivamente, con el comandante Marcos, y estas miradas con los más pobres, con los más necesitados, con los marginalizados, o con incluso aquellos que iban en contra del Estado, podían darle a creer a algunos que José Saramago tuviera alguna venia con los grupos al margen de la ley. Sin embargo, en ningún momento aparece una declaración de ese tipo, y José Saramago sí siempre pondrá esa nota, sobre todo con un personaje que más tarde seguramente también tocaremos, que fue Sigifredo López, una persona que estuvo efectivamente con quien él trató, con el que él habló, con el que él se expresó, que fue víctima de un secuestro en Colombia. Eso obliga a que José Saramago siempre haya dicho primero la vida, está por encima la dignidad humana. ¿Y cómo se soluciona esto? No se va a solucionar a través de armas, no se soluciona a través de el asesinato, porque esa era la solución también durante muchos años en Colombia. ¿Qué se debe hacer con la guerrilla? Se les debe aniquilar, se les debe asesinar. Y por tanto, ese ciclo de violencia siempre migró. Y después las cosas se pusieron más difíciles aún por una serie de grupos que trataron de aniquilar también a la guerrilla, a saber, los paramilitares. Entonces, la mirada de José Saramago, aunque podía ser escéptica por algunos o aquellos que pudieran juzgar por primera mano esa ideología de José Saramago, tendrían que haber también acuñado que la propuesta de él era una propuesta humanista, una propuesta de defender la vida, una propuesta de defender la dignidad, la democracia por encima de todo. Y la democracia en ese sentido es también la reivindicación de los derechos, de la igualdad, de la expresión. Y cuando tienen la oportunidad de hablar con este personaje, le preguntan, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y José Saramago efectivamente enuncia, bueno, es que se tienen que sentar las partes, tienen que buscar diálogos, hay que buscar sacar de estos conflictos a las personas inocentes. En ese sentido, siempre apelará a digamos, a ese ideal humano, a ese interés del bien general. Y finalmente, lo que les he estado mostrando es que viene también en un momento en el que Colombia está en una situación palpitante, difícil. Colombia no sale de esas circunstancias y ustedes hoy están siendo testigos también a distancia de lo que está conmoviendo efectivamente a este país. Unos minutos antes de comenzar, de que fueran las 6 de la tarde allí en Argentina, estábamos hablando de cómo Colombia hoy se está viendo atravesada por el magnicidio del joven Miguel Uribe, que en el fondo también está o retrotrae buena parte de los problemas que se vivieron para esa época, los 2000 y la década de los 90. Entonces, podemos pasar, Silvia Webb, sí, efectivamente. Entonces, con lo anterior, estoy como dando un parte de cómo se pudo haber recepcionado, cómo se pudo haber entendido en medio de una cantidad de crisis, ese levantar la voz en función de una sociedad que necesita despertarse, pero también la crisis social, las expectativas por el otro lado, el deseo de salir de una cantidad de problemas de miseria, económicos, pero también de seguridad, y todo envuelve efectivamente a la sociedad colombiana en un mare magnum donde no para y donde todo se conecta con todo. La economía se conecta con la seguridad se conecta efectivamente con políticas, la política efectivamente con el mercado. Por tanto, acá el hilo se vuelve una maraña, se vuelve efectivamente una maraña y es difícil efectivamente sacar con claridad los cabos o las puntas. Hasta ahí yo podría dar como cuenta de lo que pasa en Colombia y esperaría que a ustedes de alguna manera les quede efectivamente la idea de lo convulso, lo difícil que fue efectivamente para ese momento Colombia, y la recepción de la caverna era una especie de denuncia, una denuncia más a lo que efectivamente íbamos a enfrentar, sobre todo después en el año 2012 con ese tratado y una serie de tratados que se volvieron más agudos. Se volvió también un tratado la relación con Canadá, se volvió también un tratado importante la relación con México, con Israel y con una serie de países a nivel mundial, donde se impuso sobre todo las políticas, el mercado, la hegemonía de esos países sobre un país que no puede exportar sino
banano, petróleo, café y otros productos que a nivel internacional no tienen forma de competir, si acaso el petróleo. Y hoy en día, posiblemente un mal negocio que trae pérdidas, sobre todo para una empresa como la que hoy es cabeza de exportación en Colombia, que se llama Ecopetrol. Para hoy está dando pérdidas y efectivamente es difícil darle el estatus que tuvo hace algunos años o décadas. Pues bien,